24, el canal de las Américas. Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Como siempre es un gusto acompañarlos a través de la señal del canal de las Américas. Recuerde que estamos en Twitter, @la tarde NTN 24, @CE Sánchez M. Así comenzamos. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Esta vez ni siquiera está el faro de la calle en el fondo. Esta es la realidad que se vive actualmente en el estado de Nueva Esparta. ¡No tengo luz! No tengo luz! Y todo lo que tenía se me pudrió. ¡Se me está pudriendo! Llevamos más de 50 horas sin luz. Aparte de eso, las malas condiciones que vivimos en el país y porque Maduro es un usurpador y se tiene que ir. Es crítica la situación en Venezuela por la falta de fluido eléctrico. Ya son más de 60 horas sin electricidad. Varios estados del país están a oscuras. Ciudadanos, comercios y aeropuertos sufren consecuencias del masivo corte de energía. En Caracas, la capital, y otras ciudades del país se protestaron con cacerolazos. José Lugo vive en Caracas. En este hospital atendían a su sobrina, quien murió anoche en medio del apagón. Hubo que bajarla entre el novio, amigos y todo por las escaleras en la camilla cargada. ¿Por qué? Porque por supuesto que no funcionan los ascensores. La joven estaba en cuidados intensivos. Fue trasladada al primer piso donde funcionaba la planta eléctrica. Ya ese traslado y el tiempo de espera y todo, dice que se descompensará. Para Rosalba, volver a su casa se convirtió en una odisea. Recorrió más de 3 kilómetros con su bebé de tan solo meses de nacido en sus brazos. Pensé que era ya nada más la falla de luz, me vine confiada porque allá donde vivo siempre falla la luz. La situación es crítica también para miles de comerciantes que apenas sobreviven en medio de la crisis económica y el apagón los dejó sin su sustento diario. Y es que la crisis se muestra su peor rostro. La imagen que van a ver a continuación es desgarradora. Una madre venezolana carga en sus brazos a su hija con evidente desnutrición, quien falleció luego de que no pudiera recibir atención médica oportuna porque en los hospitales a los que fue de urgencia no tenían luz y además no contaban con planta eléctrica. La fui a llevarse de ahí de donde yo vivo, en Trapichito. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz, entonces yo iba en camino a llevarla a las lomas para que lo evaluaran porque estaba muy aventada y empezó a erutar y a erutar. Y entonces de repente se quedó tiesa así y yo me devuelvo corriendo a mi casa a buscarla a ella, a mi hija. Y la llevo, la policía me dejó en la puerta porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Vamos a Caracas con nuestro periodista NTN 24, Oliver Fernández, para conocer cuál es la situación en los hospitales del país que hoy sufren este apagón. Cuarto día de apagón en Venezuela. Oliver, te escucho con atención. Amigos de NTN 24, hasta ahora nos encontramos con el diputado Winston Flores, quien nos va a ofrecer un balance de cómo están los hospitales de Caracas entre ese recorrido que usted ha hecho durante todos estos días. Hoy ya es el cuarto día, no se ha restablecido el servicio eléctrico en todos los sectores o en todo el país. Hay muchos sectores aún sin luz, gente que se le dañó la comida, pero sobre todo los hospitales, esos que usted conoce muy bien. Bueno, la crisis hospitalaria se agudizó con este tema de la falta de energía eléctrica. Lo primero es que
en las terapias intensivas, al no funcionar los equipos de ventilación mecánica, el soporte respiratorio, han fallecido una cantidad de pacientes. Nuestras cifras, que fueron las primeras que se dieron, están alrededor de los 80 pacientes, pero tampoco podemos contar los que después del día viernes empezaron a sufrir o a fallecer. Y por ahora lo que estamos manejando es más de 230 pacientes, información de familiares y en algunos casos de médicos. Han fallecido a nivel nacional, entre ellos pacientes renales, pacientes que estaban en terapia intensiva y pacientes que por una u otra manera, por no tener iluminación, no recibieron el tratamiento correcto. Bien, escuchamos entonces al diputado Winston Flores, diputado de la Asamblea Nacional y también es médico. Él decía que son aproximadamente 230 pacientes que pudieron haber muerto en estas contingencias. Ya hoy es el cuarto día y no se ha restablecido el servicio eléctrico en todo el país. Desde Caracas, Venezuela, quien reportó para ustedes, Oliver Fernández. Oliver, gracias, una muy buena tarde. Este mega apagón también afecta a las comunicaciones en Venezuela. Cientos de venezolanos ya sienten desespero al estar incomunicados dentro y fuera del país. Por eso han tenido que salir en busca de señal para sus teléfonos móviles. Anoche, por ejemplo, en medio de la oscuridad, varios de ellos frenaron sus vehículos durante horas en plena vía pública de Caracas para acceder a la red móvil. Andamos, hay que moverse ahí para poder tener señal, para comunicarnos, decir que estamos bien, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Me extrañaba ver la gente parada de lado, no entendía y ahora entendí que hay repetidoras por aquí, se agarra señal, entonces para comunicarnos. Vamos a escuchar a continuación la opinión de un especialista, el ingeniero José de Viana, es ingeniero civil, además expresidente de Hidrocapital, ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho un mal manejo de esta crisis, lo escuchamos. Decir que la manera como se ha venido enfocando la crisis es con un enfoque policial, con un enfoque militar, tratando de cerrar la información. Este es el momento en que el país podría tener ayuda internacional y la primera ayuda humanitaria de Venezuela es restablecer el sistema de generación y restablecer la energía en la mayor parte de los hogares venezolanos. En la medida en que el sistema se cierra, se militariza y se hace policial, un problema que es estrictamente civil, estamos impidiendo que multitud de talento y multitud de tecnología disponible a nivel mundial hubiera podido levantar esta crisis en pocas horas. Y ante el complicado panorama que se vive en Venezuela por cuenta de la interrupción del servicio eléctrico, el presidente encargado, Juan Guaidó, anunció que solicitará este lunes al Parlamento que se decrete el estado de alarma nacional. Dijo que llegó la hora de tomar medidas de emergencia porque al menos 16 estados del país están este domingo absolutamente apagados. Estamos haciendo gestiones necesarias para que ingrese la ayuda. Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir, tiene el derecho a levantar la voz, tiene el derecho a pedir por sus familiares, tiene el derecho a salir a las calles y exigir por nuestros derechos. No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela, porque no puede haberla. No es cierto que todo está en calma, porque no está. Tenemos reportes e informes, por supuesto, de conatos de saqueo en muchos de los estados por la desesperación que sufre hoy nuestra gente, el cual compartimos. Y hoy 2 congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos visitaron el puente de Tienditas en la frontera colombo-venezolana y revisaron la cadena de custodia de las 500 toneladas de ayuda humanitaria enviadas desde los Estados Unidos para el pueblo venezolano. Jorman Leal, en el lugar de la noticia. Jorman, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludamos desde el puente binacional de Tienditas. Aquí es donde se encuentran almacenadas todas las ayudas humanitarias que han llegado desde diferentes gobiernos que pasarían pues obviamente hacia Venezuela. Sin embargo, hoy se ha recibido la visita de 2 congresistas estadounidenses. Se trata de Debbie Wasserman Schultz y Donna Shalala, quienes hacen parte del Partido Demócrata. Ellas han visitado la zona de frontera y han asegurado que el régimen de Nicolás Maduro es un gobierno fracasado. Esto teniendo en cuenta lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que pasó el 23 de febrero cuando estas ayudas humanitarias fueron quemadas en los puentes internacionales.
Al puente binacional de Tienditas llegaron 2 congresistas demócratas de Estados Unidos. Ellas hicieron un recorrido por las bodegas donde se almacenan las más de 500 toneladas de ayuda humanitaria de diferentes países que serían enviadas a Venezuela. El mensaje que traen las congresistas no es más que uno de unidad por la libertad de Venezuela y sus pobladores. Nosotros queremos asegurarnos de que sea claro para el mundo, pero también para los venezolanos, los colombianos y toda Latinoamérica. Las congresistas aseguraron que pese a la crisis de ese país, se continúa trabajando con todas las naciones para lograr que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela lo más pronto posible. Bueno, el gobierno colombiano está trabajando con el gobierno legítimo de Venezuela liderado por Juan Guaidó para encontrar una manera para hacer que estos insumos lleguen a las personas y para salvar a la gente de Venezuela. Para el gobierno de Estados Unidos, Venezuela es un gobierno fracasado que le falló a su gente y es momento que Maduro se retire. Este gobierno ha fracasado y este gobierno de Maduro le ha fracasado a su gente. Bodegas que fueron supervisadas por las congresistas norteamericanas durante su visita aún continúan almacenadas las cientos de toneladas de ayudas humanitarias que han llegado de diferentes países. Posteriormente, las congresistas se desplazaron hacia la frontera para recorrer los puentes internacionales. Por lo pronto se espera que el corredor humanitario sea habilitado en los diferentes pasos fronterizos, esto con el apoyo del gobierno de Colombia, el gobierno del presidente interino Juan Guaidó y por supuesto todo esto apoyado por Estados Unidos. Pues esta es la información que les presentamos desde la frontera entre Colombia y Venezuela para NTN 24. Jorma Leal, continúen ustedes con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con un accidente aéreo que enluta a África. 150 personas murieron luego de que un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines cayera sobre solo 6 minutos después de despegar de la capital de Etiopía. El piloto de la aeronave que se dirigía a Nairobi, en Kenia, reportó algunas fallas y pidió autorización para regresar a la terminal aérea. Los registros indican que la aeronave presentó un vuelo vertical irregular y posteriormente se estrelló en un campo abierto. Un avión Boeing 737 de la compañía Ethiopian Airlines se estrelló en horas de la mañana tras salir del aeropuerto de la capital Addis Abeba con destino a Nairobi, Kenia. No tenemos mucha información con respecto a este incidente tan lamentable que involucra a la aerolínea Ethiopian Airlines. El accidente tuvo lugar a las 8:30 de la mañana cuando el vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Bol. 6 minutos más tarde se perdió del radar. Tenía 149 pasajeros a bordo y 8 tripulantes. En un comunicado, la compañía informó que el piloto reportó algunas dificultades en el aparato y pidió permiso para regresar a la terminal aérea. Tras recibir la aprobación de retorno, la aeronave presentó una velocidad vertical inestable y posteriormente cayó cerca de la ciudad de Bishoftu, a 62 kilómetros de la capital de Etiopía. Las autoridades que trabajan en el lugar del siniestro confirmaron que el avión se rompió en varios pedazos y posteriormente se incendió. El Ministerio de Transporte confirmó que a bordo del vuelo ET-302 iban 149 pasajeros y 8 tripulantes. Todos murieron en el incidente. Ahora podemos confirmar que había pasajeros de al menos 35 nacionalidades, y estoy diciendo que al menos porque por ahora se desconocen 2. Como es de esperar, hay más víctimas de Kenia. Otras nacionalidades involucradas son Canadá, China, Holanda, Egipto, Etiopía, Francia, Reino Unido, India, Italia, Eslovaquia y Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno dispuso de 2 oficinas en el aeropuerto de Addis Abeba para atender a las familias de las víctimas. Algunos de ellos denunciaron que se enteraron del accidente horas después. Cuando llegamos observamos el tablero de llegadas y decía que el avión había aterrizado a tiempo. Después de unos minutos vimos las noticias sobre un avión de Etiopía que se estrelló. Cuando miramos la hora era la misma en la que salía el avión que esperábamos. El ministro del Interior de Etiopía expresó sus condolencias. La oficina del primer ministro, en nombre del gobierno y el pueblo de Etiopía, desea expresar sus más profundas condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos que viajaban en el Boeing 737 de Ethiopian Airlines en un vuelo regular a Nairobi. Según las normas internacionales, la responsabilidad de la investigación del accidente recae en las autoridades etíopes. Sin embargo, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos participará automáticamente en las pesquisas porque el avión fue diseñado y construido en la Unión Americana. Por ahora, los investigadores buscarán aislar el lugar del accidente y recopilar evidencias a partir de las conversaciones y datos de la cabina que se graban en las cajas negras.
Explotó un autobús en pleno centro de Estocolmo, en Suecia. El vehículo estaba desocupado al momento de la emergencia. Según la policía, solo una persona resultó herida y se trataría del conductor. Por el momento, la principal hipótesis del suceso apunta a un accidente y no a un atentado terrorista. La empresa especializada en asesoría estratégica y diagnósticos en Estados Unidos, Venezuela, Panamá y República Dominicana, Datincorp, publicó su última encuesta titulada El chavismo por dentro. El estudio se hizo con la intención de evaluar la situación política y social de Venezuela. Para ello se realizaron 1.009 entrevistas a electores activos de forma directa y personal en los hogares, clasificándolos por tipo de vivienda, edad y sexo. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 13,1%. Nos acompaña precisamente Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental. Ya lo veo en pantalla. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Saludos cordiales a todos. Es un gusto. Bienvenido como siempre. Vamos a ir revisando, señor Jesús, cada uno de unos datos que escogimos precisamente de este estudio de Datincorp. El primero, según esta medición que ustedes hacen, el 56% de los chavistas está inconforme. Y le pregunto, ¿inconforme con qué? ¿Con la forma de gobernar de Maduro, que es el heredero del chavismo, o con la situación del país? No, con la situación del país definitivamente. Ya cuando es la evaluación de Nicolás Maduro como presidente, la evaluación es distinta. Ahora, ¿qué manifiesta? ¿Qué manifiesta esa persona que se identifica con el chavismo, pero que hoy está viviendo una crisis en la llamada revolución bolivariana? Mira, definitivamente la mayoría del país no está satisfecha con el país que tenemos. La mayoría de los venezolanos, incluyendo los chavistas, no están satisfechos con el país que tenemos. Inclusive, yo me atrevo a decir que ni los ministros están de acuerdo con el país que se tiene. Hay un nivel de inconformidad inmensa, obviamente. ¿Quién puede estar conforme con lo que está ocurriendo en Venezuela? Pero como hay filiación política, y cuando se trata de evaluar al gobierno, la afiliación política obliga a una solidaridad automática. Y eso es lo que vemos en las encuestas y en los estudios que se hacen. Pero evidentemente que lo que está ocurriendo dentro del chavismo, y además de eso, el chavismo, al igual que el resto del país, está pasando también por todas las penurias que pasan los venezolanos. Me refiero al pueblo chavista, al pueblo de a pie, el pueblo llano, ese pueblo que es el que ha llevado a todas las victorias que han tenido los chavistas en el poder, además pues de todas las triquiñuelas que pueden influir en los procesos electorales, pero que ese pueblo chavista hoy está sufriendo tanto como cualquier venezolano. Y eso, sin duda alguna, se convierte en un elemento negativo cuando se evalúan las fortalezas que pueda tener el gobierno de Nicolás Maduro. Otro dato, lo vamos a ver en pantalla, señor Seguías, casi un tercio, es decir, el 29% de los chavistas quiere cambios. ¿Qué tipo de cambios? Sencillamente, cualquier cambio que implique para que conlleve a una solución a la crisis del país. Obviamente eso pasa por un cambio de gobierno. Y esto es un dato interesantísimo, porque es una porción importante de la población chavista que sabe que el gobierno de Nicolás Maduro no va a resolver la crisis y que obviamente pues, es necesario cambiar ya de gobierno y que también cambie las condiciones en que está el país. Ahora, este dato es importante, el que vamos a ver a continuación, señor Jesús. 37% de los chavistas aprueba el envío internacional de alimentos y medicinas. Esto no es más que la ayuda humanitaria que está represada en las fronteras de Venezuela con Brasil, de Venezuela con Colombia, también en el Caribe. Efectivamente. Es decir, por las razones que anteriormente les expuse, la mayoría de los chavistas está de acuerdo pues, con que haya una asistencia internacional en materia de alimentos y medicina. Quizás con el hecho político llamado ayuda humanitaria, a lo mejor no estarían de acuerdo. Por eso que la pregunta la formulamos de una manera distinta. Si hablamos de la ayuda humanitaria, que no solamente involucra el pase de alimentos y medicinas al país
desde el exterior, sino que también tiene connotaciones de carácter político. A lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Pero en todo caso, la inmensa mayoría de los venezolanos está de acuerdo con que llegue ayuda internacional para superar buena parte de la crisis que está viviendo Venezuela. Y es tan evidente, señor Seguí, hace que los chavistas también están padeciendo esta crisis, que casi la mitad de los chavistas y quienes se identifican con la llamada Revolución Bolivariana, 47% según el estudio de Datincorp, pues tienen al menos un familiar muy cercano que se ha ido fuera del país. Más de la mitad de estos se han ido precisamente por la situación de miseria, por razones económicas, por falta de oportunidades dentro de su tierra en Venezuela para mejorar. Efectivamente, y esto refleja, pues, como tú bien lo dices, Carlos, la crisis y la situación interna por la que están pasando el pueblo venezolano y los chavistas también incluidos. Esa cantidad de chavistas, o sea, de familias chavistas que tienen alguien de su casa que se ha ido al exterior, eso revela mucho, pues, el nivel de la crisis que se padece en Venezuela. Por cierto, esas cifras del éxodo hay que prestarle mucha atención, porque vemos, pues, que más del 70% de los venezolanos que se han ido a 4 países, que son Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Y a Colombia casi la cuarta parte de los venezolanos han ido a Colombia. Esto es un dato interesante del estudio, ya no es solamente los chavistas, sino en términos generales del estudio que salió publicado el mes pasado. Ahora, este dato que viene a continuación, señor Seguías, sí es el que no me cuadra, porque ante tanta queja, ante tanto reclamo de los venezolanos que uno ve día a día a través de las redes sociales, de los pocos medios de comunicación que aún están informando desde Venezuela, que el 77% de los chavistas evalúe en un rango positivo la gestión de Maduro, uno se pone a pensar, ¿y esto viene dado por qué? Aunque advierte Datincorp, su empresa, por supuesto, que la cuarta parte no aprueba la gestión de Maduro. Sí, lo que pasa es que ahí simplificamos un poco los ítems de respuesta. Esos ítems de respuesta que arman la tendencia positiva están entre aquellos que dicen que la gestión es excelente, que es buena o que es regular hacia buena. Los que opinan que es regular pero hacia buena son la mayoría de esa porción que favorece en forma, digamos, mediana la gestión de Nicolás Maduro. Eso es comprensible y absolutamente consistente. Antes no era el 70 y tanto por ciento, antes era el 100% que estaban de acuerdo con el gobierno de Maduro. De manera que ya es significativo que la cuarta parte de los chavistas prácticamente no esté de acuerdo con la gestión de Nicolás Maduro y la rechace. Ahora, le pregunto a usted como investigador, del total de electores en Venezuela, del total de los venezolanos, ¿cuántos son chavistas? 17%. Y sobre esa población, porque hicimos el cruce de variables que ponemos en ese análisis que ustedes están mencionando. Por eso les digo, esto es un cruce de variables que se desprende de la opinión de ese 17% de la población venezolana, que es significativo. A pesar de la crisis, todavía hay un 17% de venezolanos que son, digamos, radicalmente afiliados al gobierno y al partido del gobierno. Esto demuestra, pues, que ellos llegaron casi a un piso, tienen ya años, desde que Maduro llegó al poder, hubo un deslave inmenso después de la muerte de Chávez y se estabilizaron en torno a un 20% promedio en los últimos 2 o 3 años y todavía se mantiene un 17% a pesar de la crisis. Esto es lo que nos dice a nosotros, que el chavismo es un fenómeno que va más allá del apoyo a Nicolás Maduro o que va más allá de la gestión de gobierno. Esta es una tendencia política creada y formada por Chávez, que tienen además intereses que defender. Muchos se definen como chavistas, obviamente no tanto porque sean afectos absolutos a Nicolás Maduro, sino porque tienen intereses que defender en ese proyecto y se sienten parte de ese proyecto. Este es parte del fenómeno en particular en Venezuela y que creo que la oposición venezolana no ha evaluado objetivamente al chavismo. El día que lo hagan, estoy seguro que la oposición y el país se aproximará más a una solución más rápida.
Ahora, revisamos otro gráfico, otro dato, señor Jesús. 62% de los chavistas considera que los partidos políticos en general necesitan cambios o deben desaparecer. Y esta última parte, deben desaparecer, me preocupa porque que la gente no cree en los partidos políticos se me lleva a pensar en un trabajo de alguna manera a favor de la llamada revolución bolivariana. ¿Cuál es el análisis suyo? Mira, esto lo que está diciendo es el nivel de descontento generalizado que hay, que de paso no es solamente en Venezuela. En estudios que hemos hecho en otros países pasa lo mismo. Está pasando, es el fenómeno de que cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y en Venezuela desde hace años se está inventando. Chávez fue la última invención, ahora Guaidó se convierte en la nueva invención, antes fue Lorenzo Mendoza. Y los venezolanos no están satisfechos con las instituciones partidistas, definitivamente. Eso está pasando, repito, en muchos países de América Latina. Hay una insatisfacción generalizada y quieren cambios. Ni siquiera los chavistas se sienten ahora identificados, igual que cuando estaba Chávez, con el PSUV. Esta es parte de la crisis interna que vive el gobierno, porque su base social de apoyo disminuyó significativamente. Ahora, hay otro dato también en este estudio que lo vamos a ver a continuación. El 58% de los chavistas no confía en los políticos en general. La gente ya está volviendo al punto de partida. El ciudadano tiene que reclamar, el ciudadano tiene que defender sus derechos. No sé si usted también lo ve así. Efectivamente, ese es parte del dilema político que hay en América Latina, que también tiene que ver con el cambio de eras históricas, sin duda alguna. El mundo ya es otro, el siglo XXI es otro, estamos en la sociedad red, estamos en la sociedad postcapitalista. El socialismo, el capitalismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana ya no son referentes políticos válidos en el mundo de hoy. Estamos en la era de la gobernanza, en la era de la educación, en la era de la ciudadanía, en la era de las comunidades activas. En fin, estamos en la era de la democracia, que son los nuevos paradigmas de la sociedad del siglo XXI. Los políticos han sido los últimos en el estamento social en acoplarse a estos cambios y por eso estamos viendo esa conmoción que hay en todas las estructuras políticas del mundo, especialmente en América Latina. Venezuela no es la excepción y Colombia y el resto de América Latina, igual que República Dominicana, por ejemplo, tampoco serán la excepción. Vamos a revisar, señor Jesús, la última lámina de las que escogimos, por supuesto, para conversar con usted el día de hoy. Allí la vemos en pantalla. El 54% de los chavistas está de acuerdo con que se instale un gobierno de unidad nacional entre chavistas y opositores que haga posible la reconciliación entre los venezolanos, que no haya persecuciones y todos los factores políticos y los partidos políticos estén legalizados en el país. Esta es una amplia mayoría dentro de ese 17% que queda del chavismo en Venezuela. Efectivamente, y es importante este dato, Carlos. La mayoría de los venezolanos no quiere guerra. Como verás, allí una minoría apenas quisiera una intervención militar internacional y una mayor minoría todavía no quiere golpes militares, ni quiere rebelión civil, ni guerra civil. La inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo los chavistas, quieren un entendimiento consensuado entre el gobierno y la oposición para ponerle punto final a la crisis que conmueve al país. Y esto es lo que muchos políticos no entienden. Y las redes sociales quizás están confundiendo demasiado a la gente, porque es que las redes sociales, digamos, son parte de las comunicaciones modernas, sin duda alguna han empoderado al ciudadano, pero las redes sociales hacen mucho ruido y a veces no reflejan la opinión de la mayoría. Hay una mayoría silenciosa en Venezuela y en el mundo, por supuesto, que es la que se está expresando en este estudio y que las redes sociales no son el fiel reflejo de lo que piensa la mayoría de los venezolanos. Y la mayoría de los venezolanos, repito, lo que quiere es una salida consensuada, pacífica, democrática y basada en elecciones fundamentalmente. Yo creo que este es parte del reto político que tienen los venezolanos a partir de ahora. Señor Seguías, ¿en cuánto ubica Datincorp el porcentaje de venezolanos que hoy en día está apoyando esa propuesta de transición política que encabeza, que lidera Juan Guaidó? La propuesta que lidera Juan Guaidó en particular. Sí, señor. La mitad de los venezolanos en este momento apoyan a Juan Guaidó y hay un 37%, 36% que apoya a Nicolás Maduro.
Es la relación que nos dio hace casi un mes, que fue cuando se hizo ese estudio. Pronto haremos otro estudio y veremos qué tanto evolucionó en los últimos tiempos, sobre todo después de la imposibilidad de que se concretara la ayuda humanitaria y el estado de, digamos, incertidumbre que está ocurriendo en el país en este instante, porque después de fracasar prácticamente el pase de la ayuda humanitaria, ya los venezolanos están sintiendo un sabor bastante amargo, un sabor bastante cercano a la desesperanza, y eso es peligroso, eso es dañino, y yo creo que hay que brindarle esperanza a los venezolanos. Voy a agradecer a Jesús Seguías, ese presidente de la firma encuestadora Datincorp, por haber participado con nosotros aquí en la tarde de fin de semana, por estos minutos para NTN 24. Como siempre, señor Jesús, es un gusto. Tenga usted una muy buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Hasta la próxima. A esta hora hablamos de Kilómetros de Gloria, un grupo de 4 amigos, aventureros y amantes de los viajes que a bordo de sus bicicletas, allí los ven en pantalla, van a atravesar ahora Centroamérica, desde San José de Costa Rica hasta Ciudad de México, esto en 30 días. Ellos saldrán el próximo 22 de agosto desde la capital costarricense y van a finalizar este trayecto, su recorrido, en Ciudad de México el próximo 25 de septiembre. Durante el recorrido visitarán las capitales de Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala, así como sus lugares más emblemáticos, entre ellos playas, parques naturales, volcanes, nevados y las ruinas de la Ribera Maya, registros que van a ir dejando en redes sociales. Para esta aventura realizarán 2 piezas audiovisuales, una de la etapa de preparación, que es la planeación, entrenamientos, búsqueda de patrocinios, alistamiento de las bicicletas y equipos de viaje. La segunda será un documental que dejará al descubierto la experiencia de este grupo. Y precisamente nos acompañan aquí en el estudio los miembros de Kilómetros de Gloria, Andrés Martínez, Camilo Rodríguez, Natalia Pérez y Julián Rodríguez. Hay unos hermanos aquí. A todos buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto. ¿Cómo nace la idea de Kilómetros de Gloria? No, pues inicialmente empezamos con travesías nacionales. Empezamos, cada uno pues le gusta mucho la bicicleta. Empezamos yendo hasta Santa Marta, hasta pequeños lados de acá de Colombia, y empezó esa travesía y empezó cogiendo fuerza y ya se nos metió la meta de que chévere volver esto internacional, de impulsar el ciclismo de aventura, no solo el de las travesías, las competencias, sino ¿no? la bicicleta de aventura, que uno puede conocer mucho de Colombia haciendo este tipo de deporte. Ahora mira, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala, para terminar en México, varios países. Esto cuesta dinero, esto requiere de tiempo, de preparación física. ¿Cómo es esa preparación de ustedes? Bueno, la preparación física nosotros la hacemos casi todos los días. Los 4 somos ciclistas regulares. Entrenamos tipo 5, 5 y media de la mañana. Los fines de semana intentamos hacer unas rutas mucho más largas para poder coger piernitas también para ese tipo de travesías. ¿Cómo los vamos a financiar? Pues bueno, nosotros inicialmente este proyecto se pensó con recursos propios, pero ha tomado tanta fuerza y hay varias empresas que han estado como interesadas en participar con nosotros de alguna manera. Por ejemplo, Go Rigo Go, la marca de Rigoberto Urán, pues nos está acompañando con los uniformes. En el tema de lo que vamos a hacer, registro filmográfico, pues lo que vamos a hacer de documental también, una empresa llamada Cinecolor, perdón, nos va a ayudar con el tema de la postproducción y estamos ahí también haciendo alianzas con otras empresas para lograr pues el financiamiento. O sea, de regreso tenemos una pieza documental ya que podremos ver en toda Colombia, quizás afuera de Colombia, también en estos países que ustedes van a recorrer, Natalia. Claro, queremos que la gente realmente pues, pueda ver con este resultado que tenemos al final del viaje, pueda seguirnos durante todo el viaje, pero también que vean qué es vivir una experiencia así y se motiven, ¿no? Porque creo que también nuestro objetivo es que la gente vea que es posible. Cuando uno nombra un tipo de este viaje, una clase de este viaje, siempre piensan que es muy difícil o es imposible o que es para algunos nada más, sino queremos mostrarles que es para todo el mundo y que se animen también a verlo durante todo este recorrido. Y Natalia es la única mujer, es la prueba de que todo se puede. ¿Es difícil el entrenamiento, Natalia? Siempre un entrenamiento va a ser difícil, pero
posible, ¿cierto? Es de empeño, es de esfuerzo, es de estar con disciplina siempre y de amar lo que uno hace, ¿no? Entonces la bicicleta es de mucha pasión. En cada trayecto, en cada país, en cada ciudad, en cada lugar que ustedes visiten, van a dejar el registro a través de redes sociales. ¿Cuál es el contacto y cómo tienen planeado hacer esto? Nosotros tenemos una cuenta de Instagram que se llama Kilómetros de Gloria y pues cada vez que tengamos la oportunidad de ir subiendo material del viaje, lo estaremos compartiendo con la gente para que nos acompañe. Nosotros inicialmente vamos a salir de San José de Costa Rica y vamos a atravesar todo Centroamérica hasta llegar a Ciudad de México. Son aproximadamente unos 3.500 kilómetros que planeamos hacer en un tiempo no mayor a 30 días. Entonces la mayoría del tiempo vamos a estar montando y cuando tengamos tiempo vamos a subir las cosas a las redes sociales. ¿Hay algo en especial que les haya llamado la atención de esta ruta, pero en Centroamérica? Es decir, ¿por qué no otra ruta, sino esta en Centroamérica? Ya hemos viajado por Sudamérica, entonces ya hemos conocido algunos lugares de allá. Queremos llegar a conocer las ruinas de la Ribera Maya. Entonces planeamos ir a un sitio llamado El Tikal y también a las ruinas de Palenque, que son como los dos principales destinos que queremos conocer. Centroamérica siempre nos ha llamado mucho la atención porque hace parte pues, de nuestro continente, porque hablamos el mismo idioma y porque la gente latina es gente muy cálida, que siempre le da a uno la mano y le da también motivos para poder seguir adelante. Porque hay veces es complicado viajar tal vez en un país donde uno no habla el mismo idioma y donde de pronto la gente es un poco más regionalista y no es tan abierta como los latinoamericanos. Entonces por eso queremos seguir conociendo. Andrés, en cada país tienen que hacer el trámite del tema de migración. ¿Ya eso está contemplado? ¿Eso cómo hacen? ¿Dónde van a dormir? ¿Van a dormir en carpa, en hoteles? ¿Cómo es esa planificación? Pues eso depende de la parte que vayamos, porque hay partes donde es complicado lo de la quedada. A veces nos tocará recorrer 100 kilómetros, otros 200, porque obviamente la etapa no da para buscar un hotel siempre que uno acabe la etapa. Creemos que en algún momento sí toca acampar, pero también pues ya estamos organizando el tema de la quedada pues, para estar más tranquilos, porque igual siempre el cansancio uno necesita descansar bien. La alimentación bien, un buen baño. Entonces estamos en ese proceso. Ya es el último, ya tenemos todo planeado, falta eso. ¿Por qué un grupo de 4? ¿Cuándo se conocieron? ¿Hace cuánto tiempo trabajan juntos? Bueno, pues Julián y yo somos hermanos, como lo dijimos. Con Andrés somos amigos de infancia y a Natalia la conocimos montando bicicleta. ¿En la ruta? En la ruta. Entonces, pues cuando empezó a hablarse del tema, le comentamos a Natalia. Natalia hizo un viaje desde Bogotá hasta Santa Marta en diciembre. Y pues como ella también es amante de ese tipo de cosas, le gustó mucho la idea y dijo, no, de una, yo los acompaño y desde ahí venimos entrenando ya para esto de Kilómetros de Gloria. Ustedes son solteros, tienen familia, esposa, ¿cómo hace, hijo? Yo tengo, pues vivo con mi pareja, tengo una pequeña niña de 4 años que aprovecho para enviarle un saludo, la amo mucho, se llama Bianca. Y pues digamos que he tenido que llegar a algunos acuerdos con la mamá, ¿no? Y estamos ahí como hablando y negociando porque pues me voy a ausentar un mes y es un mes en el que mi hija pues me va a hacer mucha falta también, pero pues ella va a estar ahí acompañándome siempre, es una motivación para seguir Natalia, adelante ¿qué? y terminar. No, soltera. Ni un noviecito que te va a esperar por ahí. No. Ahora, me dieron este libro cuando llegaron acá, Ruta 56, fue algo que hicieron en carro también. En carro, pero sí. como grupo. No, eso lo hizo Julián. Julián. Cuéntame, Julián, y cuéntame también de este libro, Julián. Bueno, ese es un recorrido que hice hace exactamente 5 años en un Jeep Willys 1945, modelo MB, que fue el que utilizaron los soldados gringos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese auto lo restauramos con mi hermano en el garaje de nuestra casa. Más o menos nos tardamos unos 3 años y cuando estuvo listo el Jeep dije, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos en la vida y quiero salir a recorrer un buen tramo de Sudamérica. La idea inicial era llegar hasta la Patagonia, pero ya después el viaje se volvió tan bonito que decidí que la ruta de vuelta también fuera en el carro. Entonces dimos toda la vuelta a Sudamérica, desde Bogotá hasta Ushuaia y nuevamente desde Ushuaia hasta Bogotá, bajando por el Pacífico y subiendo por el Atlántico. Quien compra este libro, ¿qué se consigue dentro? Se consigue una inspiración para cumplir los sueños que están pendientes, para darse cuenta de que la vida es muy corta y de que realmente tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos al máximo. Entonces, ese era un sueño que
que tenía de niño y que logré cumplir con algo de esfuerzo y también con la ayuda de muchísimas personas que estuvieron ahí dándome la mano para poder seguir recorriendo América. Fue un viaje de 42.500 kilómetros en el que se tocaron los 4 puntos cardinales más extremos de Sudamérica y en el que visitaron todos los países, incluido pues Venezuela, se cruzó por Cusco, por Viña del Mar, por la Patagonia, por la Ruta 40, luego toda la costa brasilera, hasta un lugar donde tuvimos que embarcar el carro para cruzar el río Amazonas, luego Venezuela y finalmente Colombia a través de La Guajira. Andrés, ¿cuántos kilómetros por día? La idea es hacer desde 120 hasta 200. Esa es la idea. Puede ¿Eso variar. se hacen cuántas horas? Aproximadamente. De 6 de la mañana, pongámosle que a las 5 o 6 de la tarde. Estamos montando, descansando pues la hora del almuerzo y desayuno normal. Pero pues depende de las etapas. Hay etapas que son en subida, otras que son planos, entonces pues depende de eso. Pero ese es el promedio que tenemos. ¿Están buscando más colaboración, ayuda, aporte económico o todo está cubierto hasta Claro, ahora? no, claro. Cualquier cosa que nos llegue nos servirá mucho. Estamos también hablando con una empresa de bicicletas muy reconocida y ellos también quieren participar. No podemos decir todavía el nombre porque no hemos concretado nada, pero están muy interesados. Y obviamente si de pronto algún empresario o alguna empresa que quiera participar con nosotros, pues nos pueden contactar a través del Instagram Kilómetros de Gloria y estamos prestos para lo que necesiten y lo que podamos colaborar también nosotros en publicidad lo podemos hacer. Natalia, ¿por qué Kilómetros de Gloria? ¿Por qué ese nombre? Y pensamos bastante, ¿no? Lo pensamos un día, bastantes opciones, pero creo que también vimos que el estar encima de la bicicleta, el recorrer tantos kilómetros, se empieza siempre con una decisión, ¿no? Esa primera pedalada es la decisión de hacerlo y es de estar, cuando uno empieza a hacerlo es de llenarse de felicidad, de salud, de tranquilidad. Entonces por eso dijimos, como recorrer muchos kilómetros, pues va a ser eso, va a ser realmente darnos la posibilidad de atraer esto a nuestra vida, ¿no? Y es la gloria de estar tranquilos y felices. ¿Bicicleta de ruta o bicicleta de montaña? Bicicleta de ruta. Sí. ¿Bicicletas más costosas? ¿Cuánto cuesta una bicicleta que tienen que llevar? Y si tienen que llevar una de repuesto también o las piezas de repuesto, ¿cómo es eso? Nosotros vamos a ir, si el viaje fuera allá, cada uno iría con su propia bicicleta. Tenemos bicicletas sencillas, bicicletas que no sobrepasan los 2 millones de pesos. Nos damos cuenta de que no es necesario tener la última bicicleta, sino es llenarse un poco como de fuerza para salir a recorrer. En ruta lo hacemos porque obviamente avanza mucho más rápido una bicicleta de ruta que una de montaña. Y también porque la mayoría de la vía está pavimentada. Bueno, yo quisiera que cada uno nos dejara un mensaje para la juventud, porque esto también tiene algo de inspiración. Claro que sí se puede, algo que parece muy difícil. Natalia apartó tiempo, ustedes también entrenan, se preparan, cumplen con sus obligaciones. Cada uno me decía fuera de cámara que tiene una responsabilidad. Ustedes dos son empresarios, tienen una empresa juntos. Es decir, yo quiero un mensaje para esa juventud colombiana y que nos ve más allá, por supuesto, en Latinoamérica, de que las cosas sí se pueden hacer. Sí, pues mi mensaje sería, yo tengo una frase que la utilizo mucho en mi vida, que es cree y verás la gloria de Dios. Yo creo que a uno lo que le falta a veces es creer en sí mismo y creer que se va a conseguir personas maravillosas, que uno puede hacer todas las metas cuando uno las quiera. Entonces yo creo que el mensaje es que hay que creer siempre, no dejar ni alejarse de Dios. Camilo. Bueno, yo los invito a creer siempre sus sueños y a estar enfocados siempre en todo lo que quieran ustedes hacer. Hasta los mejores se equivocan, ¿no? Y las personas siempre tienen la posibilidad de salir adelante porque la cabeza le brinda a uno todos los méritos para hacerlo. Y si uno cree en uno mismo, uno puede lograr muchas cosas. Natalia. Invitarlos a superar miedos, invitarlos a que realmente se reten a sí mismos y que puedan realmente cumplir todo lo que uno empieza a desear. Julián. Que es muy cortica la oportunidad que tenemos de vivir, entonces que hay que aprovecharla y que hay que hacer lo que a uno le gusta, que hay que tratar de buscarle a la vida ese picante. Un viaje le da a uno una satisfacción que solo se vive haciéndolo, entonces yo creo que hay que cumplir los sueños que tenemos.
y ya eso es... Bien, como lo más les importante. quiero agradecer, por supuesto, que hayan compartido estos minutos un día como hoy, domingo, con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Desearles, por supuesto, mucha suerte, que disfruten mucho. Vamos a seguir en sus redes sociales, por supuesto, en Instagram. Voy a pedir que nos pongan nuevamente, allí está, @kilómetros de gloria, y allí vamos a ver cada una de las partes que vayan recorriendo y los registros que hagan de esas zonas que van a visitar. Bueno, quiero agradecerles a todos por haber compartido con nosotros. ¿Dónde consiguen Ruta 56? Por ahora está en Amazon.com, ahí se puede descargar el libro virtual. Listo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.